Hola a todos los amigos de YouTube, a todos los youtubers, un saludo cordial, soy José Cardoso y los acompaño en este especial, en este video bastante interesante. Jimena Chávez, ¿qué tal? Hola amigos de YouTuber, mi nombre es Jimena Chávez y los invito a que no se pierdan en este súper documental de la Primera Guerra Mundial. Y aprovecho para darle un gran saludo a todos los estudiantes de comunicación social de la Universidad Instituto. Los invito a que me sigan por Instagram como Jimena Chávez 13 y a Facebook como Jimena Chávez. Y de igual manera me acompaña otra hermosísima mujer, ustedes se van a quedar sorprendidos, ella es Karen García. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Karen Andrea García. Los quiero invitar a que no se pierdan este gran documental de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, un saludito al televidente que siempre está presente en nuestros videos, el profesor Guillermo Mesa. Los invito a que me sigan también por Twitter como Karen García G y por Facebook como Karen García. Ya saben, ahí a buscarla, totales, ustedes parceros, a buscarla. Y por supuesto, el saludo para Guillermito Mesa Salcedo, los tres estaremos mostrándoles a todos ustedes la historia de lo que sucedió en la primera y gran Primera Guerra Mundial 1914-1919, fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año de 1918. Ese conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en dos alianzas opuestas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares e incluso 60 millones de europeos se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. La crisis marroquí y los Balcanes. Los dos bloques antagónicos practicaron una política de agresión indirecta. Este hecho aumentó las posibilidades de que estallara una guerra. La primera ocurrió con motivo del establecimiento del protectorado francés en Marruecos, a lo que se opuso Alemania. La segunda causa de la guerra que estalló en los Balcanes, primero entre Turquía de una parte y Grecia, Bulgaria y Serbia unidas de otra, y luego derrotada Turquía entre los vencedores para repartirse el botín. Esto sucedió en 1911 y terminó en 1913 como preámbulo para que sucediera la Gran Primera Guerra Mundial. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial: desde 1871 hasta 1914, Europa vivió lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que le inducía a armarse constantemente. De allí el nombre que se le ha dado a este periodo. Alianzas militares y políticas durante la Primera Guerra Mundial. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austriaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la alianza franco-rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente Cordiale. Pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial. El pretexto para el inicio de la Gran Guerra era así como se llamaba a la Primera Guerra Mundial antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca, en Sarajevo, junio de 1914, por parte de la organización nacionalista serbia Mano Negra. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. En esta política la apoyó Alemania. Entonces Rusia declaró la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia, y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desencadenó el conflicto general.
Los países beligerantes de la Primera Guerra Mundial, el primer grupo lo conforman los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, junto con Turquía y Bulgaria. El segundo grupo estaba compuesto por Rusia y Francia, al lado de Inglaterra, Bélgica, invadida por los alemanes, e Italia, que se desligó de la Triple Alianza al ser traicionado por Alemania, que apoyó las pretensiones austriacas en los Balcanes, zona condicionada también por Italia, los Estados Unidos de América y el Japón. Se dice que la Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914. Fue peor que cualquier otra guerra de la historia. En ella murieron más personas y se hizo más daño que nunca antes en un conflicto internacional. Las bajas de toda la guerra totalizaron más de 20 millones. La muerte llegó en formas brutales. Los hombres cegados por ametralladoras, destrozados por granadas explosivas, muertos en barcos mercantes y de guerra torpeados en el Atlántico, aplastados bajo orugas de la temible nueva arma que eran los tanques. La guerra también cobró su parte en las vidas civiles. Los ataques aéreos causaron poco daño, pero como cada bando trató de bloquear los suministros del otro, millones de hombres debilitados durante años por la mala alimentación fueron víctimas de enfermedades. El conflicto termina el 11 de noviembre de 1918. Después de 1918, con la victoria teleipendente, pero como se llega a tal enfrentamiento, para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que unir sus causas, ya que hubieron distintas: económicas, imperialismos, nacionalismos, alianzas militares y armamento. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en la que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. La causa inmediata en la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposo a manos de un estudiante serbio, Sarajevo. A partir de estas causas parten diferentes consecuencias. Estas consecuencias parten así. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. A nivel internacional, desaparecieron los imperios de Austria, Hungría y Turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. La guerra de 1914 a 1918 ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unos 9 millones de personas. El proletariado de todos los países beligerantes fue la clase social que más rudamente tuvo que sufrir las consecuencias, y en algunos países intentó apoderarse del Estado, pero solo el Partido Comunista Ruso, dirigido por Lenin, consiguió sus propósitos. En otros países, las clases dirigentes pudieron aplastar los movimientos de revuelta de las masas populares. Paralelamente, la guerra aceleró los movimientos de liberación nacional. Hechos significativos de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos factores que considerar en los orígenes y causas de la Primera Guerra Mundial. Ninguno de ellos es suficiente y todos son contaminantes. Uno es la continuación histórica de los grandes conflictos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en donde potencias centrales en torno a Alemania se encontraban frente a aliados en torno a Rusia, Francia y Gran Bretaña. Otro un poco dudoso es el enfrentamiento de democracias y autoritarismos. Un factor clave es la lucha imperialista por el reparto del mundo, ya que en efecto en 1914 Europa denominaba el mundo, salvo por los Estados Unidos y el Japón.
Las riquezas estaban irregularmente distribuidas. Además, algunos países veían en la guerra la posibilidad de resolver sus conflictos internos. Sus principales protagonistas, el emperador de Austria Francisco José, el zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo II de Alemania. La guerra duró 4 años, que los tratadistas militares dividen en 3 periodos. En los primeros meses, guerra de movimientos; en los 3 años siguientes, guerra de posiciones o trincheras; y el periodo de ofensiva alemana y contraofensiva aliada, que es un plazo de 14 semanas y gracias a la intervención de los Estados Unidos terminó con las potencias centrales y las redujo a un estado de postración. De este estado de postración y de los tratados de paz subsiguientes iba a salir el fenómeno del nazismo. Los tratados de paz no fueron fáciles. Las potencias vencedoras no estaban de acuerdo entre sí sobre el reparto de los territorios de los perdedores y sobre el destino de Alemania. Francia pretendía el desmembramiento de su enemiga y por su parte Gran Bretaña y Estados Unidos veían ya la necesidad de conservarla como nación fuerte para el comunismo, tesis que se repartiría al final de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el Tratado de Versalles decidió el reparto de territorios y colonias de Alemania, la reproducción de su ejercicio a 10.000 hombres y la obligación germana de pagar indemnizaciones de guerra por las reparaciones a los daños hechos a los aliados. Los cambios que produjo esta guerra fueron la revolución bolchevique comunista en Rusia, la entrada de los Estados Unidos en Europa y, por supuesto, las bases para la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, una guerra de enorme envergadura no había acabado las contradicciones, sino que además de aumentarlas, creó otras nuevas. Durante la Primera Guerra Mundial se inició una larga guerra de trincheras, a la vieja usanza, aunque ya se ven alambradas fuera de las trincheras, separando estas de la tierra de nadie, como se observa en la ilustración. En la Primera Guerra Mundial se cavaban trincheras a lo largo del frente del campo de batalla para proteger a las tropas del fuego mortífero de la artillería y las ametralladoras. Detrás de las trincheras, la primera línea se encontraba las trincheras recubiertas, que proporcionaban una segunda línea defensiva en el caso de que el enemigo saltara a la primera. Su anchura era de 1,8 a 2,5 metros. La aviación en la Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo de la mayor parte de conceptos de guerra aérea, que serían utilizados para la guerra de Vietnam. Casi desde su invención, las aeronaves fueron puestas al servicio militar. Así, la Primera Guerra Mundial fue la primera donde se usaron aviones en misiones de ataque, defensa y de reconocimiento. Desde inicios de la guerra, en 1914, las potencias centrales y la Triple Entente se centraron principalmente en el reconocimiento operativo de largo alcance. Fin de la Primera Guerra Mundial. Tratado de Versalles, 18 de junio de 1919. El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, Schleswig a Dinamarca, parte de Silesia a Polonia, así como Bosnia y Prusia Oriental. Además, se le impuso a Alemania el pago de una indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras. También se obligó a reducir su ejército y a desmovilizar la zona del Rin, zona que los aliados ocuparon como garantía del cumplimiento del tratado. Alemania además perdió también todos sus territorios coloniales. Bueno, y concluimos de esta manera la historia de la Primera Guerra Mundial. Saludo especial a Guillermo Salcedo. Guillermo Salcedo, que nos está viendo excelente. Gracias por su sintonía, hermanito. Bendiciones. Y de igual manera, pues mis compañeras se despiden de nuestro espacio. Hola amigos de YouTube, espero que les haya gustado este documental de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Síguenos siempre en YouTube como José Orteguno, Karen García y Jimena Chávez. Adiós.
Espero que les haya gustado.